Vamos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, del 1 al 4. Génesis capítulo 22, del 1 al 4. Y dice la palabra de la siguiente manera. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y él navardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Unidad, concordancia, concordia, acuerdo, uniformidad, cohesión, elemento. Son palabras que señalan una característica esencial de una iglesia, de una congregación. En la unidad se refleja el equilibrio entre varias partes que, para mantenerse así, los extremos deben ceder algo para llegar al centro y mantener el equilibrio. Pero por encima de esto, Dios busca una iglesia obediente. Y como buenos soldados del ejército de Cristo, cumplir lo que Él nos demanda. En días pasados, leyendo el Twitter, tengo a una persona que sigo, es un español, se llama Pedro Erice, es coronel del ejército de España. Y en uno de sus Twitter hacía referencia, acotación a un soldado desconocido. Y de verdad que me encanta mucho la historia y la leo, y cada día descubro cosas nuevas. Él decía, abro comillas, se ha hallado en todo lo que se ha ofrecido, cierra comillas. Esa es la máxima del soldado, ni pedir ni rehusar. Don Juan, hablando referente a otro historiador de la Universidad Complutense de Madrid, nos trae extractos de la hoja de servicios, un verdadero diario de la vida de un militar, de uno de aquellos que se pasaron más de media vida en Flandes. Cuando me voy a la acotación de este historiador, porque me llamó la atención, identificándonos como cristianos, soldados de Cristo, quería saber más de la historia de este soldado. Se llamaba Capitán Andrés Hernández, un soldado perdido entre legajos, hace la referencia al historiador. Entonces dice que lo extrajo de un documento perdido que encontré en el Archivo General de Simancas. Entonces empieza a hablar. Las hojas de servicio son muy recurrentes en el Archivo General de Simancas o en el de Indias, que está acá, aunque raramente se han estudiado. Nos queda un estudio pormenorizado de soldados desconocidos, alejados de las grandes protagonistas, pero que dieron su vida por lo que creían justo. En este caso, en la sección de Guerra y Marina, pegado a otro documento, encontré intacta la hoja de servicios de este capitán Andrés Fernández.
como si 400 años después nadie se hubiera percatado de su existencia. Este tipo de documentación buscaba dejar constancia, o dejaba constancia, de los hechos de armas en que había sobresalido el protagonista. Las primeras líneas, hablando de esa historia de este soldado desconocido, nos dejan muy claro la importancia de nuestro protagonista. Dan fe de los servicios de este soldado los maestres de campo don Sancho Muñoz y don Antonio de Zúñiga, por lo que Andrés Fernández sirvió en sus tercios. Y viendo el resumen de lo que habla de este soldado, hice una lista de características. Sirvió 40 años, 30 años como mínimo fuera de España, en Flandes. Flandes es una zona hacia el norte que comprende Bélgica, Francia y Holanda, un sector en aquel entonces. Destaca este historiador que en todas las hojas de servicio que he estudiado, dice el historiador, siempre se recoge la siguiente frase: se ha hallado en todo lo que se le ha ofrecido. Andrés Fernández no rehusó al combate ni un solo momento. Narra este historiador sus múltiples combates y acciones heroicas. Otra característica era que era el primero en entrar en combate, guiado y dando ejemplo a su tropa, siendo el primero. Fue ascendido. Y ascendido en casos donde faltaba otro comandante, tenía que suplir y tomar la unidad del otro comandante más la suya propia. Su unidad nunca fue disuelta, de tal manera que sus bajas eran mínimas. También destaca que, y abro comillas, y no se ha hallado en ningún motín ni alteración. 40 años bajo esos criterios. Qué característica tan fuerte, ¿no? Y lo último que quiero destacar es, decía, gobierna con mucha satisfacción. Nosotros sabemos y conocemos las artimañas de Satanás. Siempre la hemos tenido al tanto. Satanás siempre buscó desde el principio desunir a Dios, separar a Dios con el hombre, hasta que lo logró. Y lo logra a través de lo que es la desobediencia en el hombre. Le dice y le menciona, es que tú puedes ser igual a Dios, tú puedes tener esa capacidad de llegar a ser igual a Él. Te dijo que no comieras de este árbol, pero sí puedes comer. Él te está engañando. Y la esencia de lo que habla el capítulo 3 de Génesis, de la caída del hombre o el pecado del hombre, es la desobediencia. En Génesis 22, 1-4, de lo que leímos anteriormente, habla sobre un mandato donde el Señor prueba a Abraham. El título que le he puesto a esta disertación en el día de hoy es Obedeciendo aunque no entiendo. ¿Alguna vez le ha tocado obedecer en algo y no entiende o no comparte por qué se debe hacer? Si algo tiene el Señor, es que Él no da muchas explicaciones. Como Él es Dios, Él no tiene que estar dando muchas explicaciones. Si Él nos explicara lo que piensa hacer y cómo lo va a hacer, lo más seguro es que nos atemoricemos y quizás no obedezcamos su mandato. Usted ha notado o se ha enterado de que Dios te habla de tu alcance, de tu victoria, del final, de la meta, pero nunca te dice del proceso que te va a llevar del punto A al punto B. De los valles de sombra y muerte, de los desiertos que debes cruzar, de ellos normalmente Dios no nos habla.
La historia que vemos de Abraham, o lo que acabamos de leer, en parte, habla de un hombre que es conocido como el amigo de Dios. Un amigo al cual Dios escoge para la raza humana en cuanto a la redención se refiere. Porque con Abraham comienza la genealogía de los que son redimidos. En el versículo 1 de lo que acabamos de leer, dice, y probó Dios a Abraham. Y aunque el texto bíblico no menciona que Dios haya probado a Abraham en otras ocasiones, pues déjeme decirle, amado hermano, que sí sucedió. En Génesis 12:1 le da la orden de salir de su tierra y dejar su parentela. Es decir, no le pide una cosa, le pide dos cosas. Qué fuerte es salir de la tierra de uno y dejar atrás a la familia. A la tierra que yo te mostraré. Es decir, ni siquiera había una dirección exacta. No había un GPS que le dijera, mira, mételo en el Google Maps, aquí está, este es tu punto A y este es tu punto B. No, sino que a la que yo te mostraré. Y vamos a ver, eso es fuerte, ¿verdad? Porque gracias a Dios que cuando yo salí de Venezuela, sabía que iba a España. Pero al final, estamos donde Él quiere que estemos. Porque ni remotamente, y no me acuerdo quién me hizo la acotación estos días, y tú te enterabas que ibas a estar en Sevilla, es que conocías a alguien en Sevilla. Y yo le decía, no. Pero vamos a seguir aquí en la disertación, antes de irme por la cocina y centrarme aquí. Amén. Luego, en el capítulo 13 hay altercados entre Lot, su sobrino, porque a pesar de que Dios le dice que deje su tierra y su parentela, él en el amor, porque muere su hermano, y se lleva a su sobrino y lo acoge como un hijo más. Pero entonces empezaron a suceder los altercados, como sucede en toda familia. La tierra no era suficiente para ambos y deciden separarse porque entonces empezaron a pelear los pastores de uno y los pastores de otro y que esta vaca se tiene que quedar aquí, que aquí está la línea del medio, que se están comiendo mi pasto verde, y empezaron a tener altercados. Pues muy preciado para él, su posible heredero, porque no tenía hijos todavía. Muchas personas he visto acá que tienen sobrinos, he escuchado bastante por mi esposa, mi mujer, Fanny, que muchas personas tienen sobrinos y me vienen a visitar mis sobrinos y es muy hermoso y los tienen así como un hijo más. Pues tuvo que separarse, es más, le dijo, escoge tú primero. Y bueno, Lot vio lo más bonito, lo más hermoso, pero había un trato de Dios con Lot también allí y escogió la llanura. Pues Abraham dice, tú vas para allá y yo voy para el otro lado, para que no tengamos más conflicto. Otra prueba fue cuando Abraham quería que toda la promesa fluyera a través de Ismael. Y hago una parada aquí, porque en muchas ocasiones la situación de Ismael es que tratamos de ayudar a Dios. Dios nos dice, Dios nos da una promesa, Dios nos indica, y entonces, como dice el dicho, nos metemos en camisa de 11 varas porque venimos y empezamos a ayudar a Dios. Escucha a su mujer, mira, yo como que esa palabra me cuesta de creerla, yo estoy avanzada, vamos a buscar una solución. Dios no le dijo eso. Y vino y solucionaron. Uno ofreció, el otro tuvo de acuerdo, porque él se pudo haber negado. No, un momentico, ya va, vamos a ver. Aquí es que Dios nos va a proveer. Y quédate tranquila que en su momento llegará. No, él también tuvo de acuerdo. Pero él dice, y abro comillas, dice literalmente, ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, ya estaba renegando, desechando esa palabra profética y estaba dando la solución y decía, ojalá Ismael viva delante de ti. Es decir, que tenga tu gracia, que esa solución que yo he tomado, pues tú estés de acuerdo con ella. Pero eso no lo permitió el Señor. Porque cuando Dios te habla y te da una profecía y te habla
con una palabra, pues tú tienes que creerla certeramente. Amén. Qué bueno. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Así que tampoco Dios lo probó. No, no es como tú dices, es como yo digo. Le pidió que confiara en la promesa del pacto 25 años después. El texto bíblico es emocionante. Cuando yo daba mis clases en el seminario en Venezuela, le decía a mis estudiantes, les decía, es tan fascinante la Biblia que usted lee 3 versículos y ahí pasaron 40 años, 35 años, 60 años. Pues después el Señor, Dios le decía a Abraham, sigue confiando en la palabra. 25 años después, o sea, han pasado 25, sigue creyendo en lo que yo te he dicho. Pero no continúas con eso, también le dice, mira, ese nombre que tú tienes no me gusta. Yo creo que no vamos en el camino que es. Yo creo que debo agregarte algo más. Le cambia el nombre y le agrega una H que está en el nombre de Dios. Una letra que proviene de la base escrita hebrea Ruah, que significa espíritu. Para darle de su espíritu y convertirlo en un hombre con espíritu semejante a Dios. Dios no puede tratar con nosotros si no hemos cambiado nuestros nombres. No es el nombre humano, sino el nombre espiritual. Por eso la Biblia habla que Él nos dará un nombre nuevo. Cuando lleguemos al cielo, nos dará una piedra, nos dirá, mira, este es tu nombre. ¿Qué le parece si Dios le pide tantas cosas, lo prueba sin decirle te estoy probando y no le da nada? Repito, ¿qué le parece si Dios le pide tantas cosas? Le mueve la mata, le mueve el piso, le mueve la raíz, le mueve todo y no le da nada. Lo único que le es permitido tener en la tierra prometida, en Canaán, es un sepulcro. Diga sepulcro. Sepulcro. En Génesis 23, en los últimos versos, habla de la muerte de Sara. Y lo único que él posee, y porque lo compró, lo pagó, es un sepulcro. Abraham el viejo, el de la herencia, el de la palabra profética, lo único que tiene es un sepulcro. De repente tienes todo y Dios te dice que lo dejes y lo que ves al final es un sepulcro. Un lugar para que mueras a tu pasado, a tus pecados. Un lugar para que muera todo del lugar en donde saliste. Pero déjame decirte algo poderoso, amado hermano, en esta tarde ya. Las semillas las escondes en los sepulcros, en la tierra de muerte. Y es en los sepulcros donde los hijos de Dios resucitan para dar frutos en su nombre y darles solo la gloria a Dios. La semilla, usted la siembra, pero ella no se queda allí. ¿Qué pasa con la semilla? Se rompe, se quiebra. ¿Para dar qué? El fruto. Porque el huerto, antes de ser huerto, debe ser un cementerio. Y usted ve el sembradío y ve que todo es árido, abriendo el surco, los surcos. Y ahí no se ve vida, ¿verdad que no se ve vida? Pero cuando se coloca la semilla allí y rompe y empieza a crecer, usted ve que nace algo hermoso. Pero antes de ver lo hermoso y que nazca algo hermoso, primero debe morir. La semilla muere. Abraham camina 25 años con una promesa. Dice el escritor de Romanos que Abraham tuvo que creer esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Es decir, él mismo tuvo que darse ánimo. Vamos que sí se puede. Vamos para adelante, vamos. Yo creo que sí. Aunque ya había tomado una decisión, pero todavía.
todavía. Cuando nadie cree en ti, tú mismo te debes animar. Dígame. Cuando ni tú mismo lo crees, porque se escuchó un solo amén. Lo que Dios te ha dicho, pues celebra, canta tú mismo y alaba el nombre de Cristo, porque tú tienes que creer lo que Dios te ha dicho. Si tú lo crees, pues tú celébralo. Sara se pone vieja y Abraham se pone viejo. Y solo resonaba el ruido de la palabra profética a lo lejos. Y me pareciera, parafraseando aquí entre nosotros, ¿verdad? Con un cafelito, escuchar a Sara decir, ¿habremos confundido a Dios? Quizás eso no es lo que Dios quiso decir. ¿Tú estás seguro, Illo, que era eso lo que Dios quería para nosotros? Abraham, seguridad, ¿qué era eso? Pero Abraham camina por fe. Aún así, Abraham decide acelerar la palabra profética, como les dije anteriormente, haciendo algo que Dios no le había mandado hacer. Usada, vejada y botada. Hablando de Agar. Qué fuerte, ¿no? Pero esa es otra prédica, ese es otro tema. Tan bello y hermoso de esa situación difícil que vivió esta mujer. En el capítulo 17 se ve que durante 13 años Dios no le habla a Abraham. Porque es que, hiciste algo que no debiste hacer. 13 años de silencio, donde no se escucha la palabra de Dios a Abraham. Pero en el 17:1 dice que le apareció Jehová, la palabra de Jehová, y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Como diciéndole, no te vuelvas a comer la luz roja. Cuando dice stop, es stop, porque si no te vuelvo a multar. Y por señal del pacto vino la circuncisión, como que el Señor empezó a tratar más fuerte con él y a enseñar el pacto, una señal física. Ya Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Y aquí vemos que se circuncida primero el jefe para dar ejemplo y luego él circuncida a los demás. Es decir, el jefe viene y corta el prepucio y después empezó dando el ejemplo, pues pasa el primero, pasa el segundo y todos los de su casa fueron circuncidados. Con 99 años lo hizo. Pues déjeme decirle que nunca es tarde para quitar el prepucio de nuestras vidas, de nuestros corazones, para hacer lo que es correcto delante de la presencia del Señor, para hacer lo que se debe hacer. Recibe la promesa, recibe a Isaac. En el capítulo 21 observamos que Isaac es destetado y comienzan los conflictos en la casa. Entonces, es cuando vamos al 22 y dice, Jehová visita a Abraham para probarlo, y como dice allí en el capítulo 22, toma ahora tu hijo. Pero en verdad, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Tenía 2. Tenía Ismael y tenía Isaac. Pero Jehová le habla específicamente de lo que él le había prometido, lo cual ya tenía Isaac. Le estaba hablando era de su hijo, porque para Dios las soluciones que nosotros tomamos muchas veces es conflictiva, pero Él mantiene el centro de atención en la palabra que Él ha dado, porque Él es Dios. A tu único, como que si no existiera Ismael. Pero se lo aclara, dice, a Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto. Entonces, haciendo una acotación y separando, más adelante, muchos años después, según la ley mosaica, el holocausto
tenía ciertas características principales para ejecutar ese sacrificio. Porque la ley comienza con Moisés. Antes de Moisés no estaba la ley. La ofrenda tenía que ser un animal macho sin defecto. Tenía que ser ofrecido voluntariamente por el propietario. Es decir, no podía ser forzado. Mira, que tienes que darme lo que... No. Tenía que ser ofrecido voluntariamente por el que era dueño. Tenía que ser matado y su sangre rociada sobre el altar. Tenía después que ser cortado en pedazos y finalmente era lavado y quemado, completo. Holocausto es holocausto, completo. Si hablamos de tiempos iniciales, me voy al inicio de la palabra, podemos pensar en la ofrenda que presentó Abel, en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, primogénitos. O sea, el primero que le había nacido a las ovejas fue el que trajo. De lo más gordo de ellas. Es decir, vamos a traerle una flaquita aquí, no. Le ofreció lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, Dios siempre ha tenido unos criterios específicos para recibir lo que era la ofrenda. El Señor diría, hablándole a Isaac, ahora veo que Isaac ha llenado todo tu corazón, porque se lo refiere anteriormente y dice, a quien amas. Pues yo creo que todo eso está en tu corazón. ¿Y dónde estoy yo? ¿Aló? Ahora es toda tu alegría. Has puesto tu fe en Él. Antes me amabas porque te bendecía, por la provisión de un trabajo, por un hijo, por una casa, por un piso, por un coche, por un ministerio. Ahora eso ha ocupado mi lugar. Entonces, el Señor te dice en esta mañana, vamos al lugar de decisión, a ver si verdaderamente me amas, a mí más de lo que yo te amo. Capítulo 22. Y ahí sí estamos en el punto. Comienza mandándolo a una tierra, pero no le dice el monte. Se comporta como un padre. Le da la orden, no le da explicación y lo trata como un hijo. Ahora nuestros hijos nos piden explicación por todo. ¿Y por qué esto, papá? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué me manda a hacer esto? ¿Cierto o falso? ¿O me pasa nada más a mí? Al tercer día vio el monte de lejos y les dijo a sus 2 siervos que esperaran allí. 2 siervos, 2 ladrones en el monte Calvario. Deja a sus 2 siervos junto al camino y sube con el muchacho al monte y les dice en Génesis 22:5, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y me detengo aquí. La palabra adoración se refiere específicamente a un sacrificio. Algunas veces la enseñanza antigua o lo que veníamos aprendiendo era que la adoración era un cántico lento. Era algo sencillo, vamos a adorar al Señor, vamos. La adoración, hay una base teológica que uno estudia y aprende, que cuando aparece por primera vez esta palabra, pues ella es la que nos va a señalar, cuando aparece por primera vez esa palabra en la Biblia, esa es la que nos va a señalar de ahí en adelante como el significado, por esencia, pues por decirlo más fácil, como apareció por primera vez, cuál fue el contexto, cuál fue la explicación, cuál fue la base teológica allí, pues de ahí en adelante esa palabra, ese significado cuando apareció esa palabra por primera vez allí, es lo que nos va a demarcar, lo que nos va a marcar hacia adelante. Y lo que señala allí es que él iba a hacer un sacrificio, pues le dice a los siervos, espérenme aquí que yo y el muchacho, ¿qué vamos a hacer? Adorar. Por eso, cuando traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos,
es un acto de adoración al Señor, porque viene a ser un sacrificio. Normalmente nos cuesta soltarnos de las cosas que son de nosotros, que nos pertenece, que lo trabajamos, que lo tenemos. Pues ese acto de desprenderse voluntariamente, sin que Dios lo exija, sino que es algo voluntario, viene a ser un sacrificio, viene a ser una adoración. Pero después viene y dice, y volveremos a vosotros. Pues aquí hay una palabra profética en donde sabía que volverían, no solo, sino con el muchacho, porque lo dice en plural, significando de que él sabía hasta lo último que Dios iba a cumplir su palabra profética en él. Siempre se espera que todo líder, ministro, obrero, alguien que trabaje en la obra del Señor, puedan subir al monte, pero no todos tienen sus pies para tal acción. No están preparados para la altura que se les pide caminar. Quieren ser Isaac, pero no llegan a ser siervos de la casa. Pero el Señor te dice hoy que dejes que otros cuiden el asno y sube al monte de Jehová a buscar tu palabra profética. Abraham pone la leña sobre Isaac y me imagino a Cristo llevando su cruz. Pero Abraham lleva el fuego y el cuchillo, porque no es de Isaac llevar esos dos elementos. El fuego es una señal del Espíritu Santo. Jesús en Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero para que llegue ese fuego a nuestras vidas, es necesario usar el cuchillo y quitar todo lo malo de nosotros. No hay fuego sin circuncisión. No hay fuego si no eres hijo. Pero además llevaba una soga. El chavalito diría, veo la leña, veo el altar, mi papi lleva el fuego, pero ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Isaac preguntaba por qué él sabía, él conocía, él iba a la iglesia y sabía cómo era que se preparaba el montadito en la casa. Isaac estaba cuando su padre hacía los sacrificios. Isaac aprendió viendo al padre adorar. Y como siempre lo digo, el 80% del aprendizaje viene de manera visual. Abraham le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Pero me gusta una frase más adelante que dice, e iban juntos, en unidad, cada uno asumiendo el rol que le correspondía en ese momento. Iban juntos en trabajo, juntos en el objetivo, y como diríamos los venezolanos, juntos y revueltos. Porque yo puedo estar junto a alguien, pero no estar revuelto. Pues no, nosotros decimos, estamos juntos y revueltos, completo. Así como cuando se hace la tortilla. Bien. ¿En dónde estás? Y edificó un altar. Algo interesante es que por ser Isaac el más joven, tuvo que haber ayudado a su padre a edificar el altar. Pues el muchacho ya estaba entendiendo, porque no había el cordero, pues el muchacho ya estaba entendiendo que como que él era el que lo iban a sacrificar. La pregunta en esta mañana que pudiéramos contestar entre varias es, ¿en dónde estás edificando? ¿Cómo estás edificando? ¿Es en tu casa? ¿Es en tu trabajo? ¿Es con tus amigos? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Hasta dónde estás llegando? Porque algo que pide el Señor es que le des sacrificios que no te cuesten nada. No necesariamente le damos al Señor siempre lo fácil, lo que nos sobra. Pues debemos aprender a darle al Señor los sacrificios que en verdad tengan el valor, que a nosotros nos duelan, que a nosotros nos cueste desprendernos.
Alguien me comentaba y me decía, hermano Eliasí, pero es que, oye, usted está empezando a trabajar de noche y bueno, y yo le decía, bueno, pero es que a mí yo aprendí ese salmo cuando David decía, no ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada, tengo que dar una milla más, hasta ver hasta dónde aguanta este cuerpo de 46 años. Pues si ha de desgastarse por la palabra y por hacer la obra del Señor, pues lo haré. Porque debo dar un poco más de mí y no siempre dar en la comodidad, cuando estoy tranquilo, cuando tengo... No, darlo más y un poco más y un poco más y un poco más. Porque el Señor nos demanda eso, sacrificio. Y le dice, sacrifica a tu Isaac. Eso se lo dice a Abraham. El Señor hoy nos habla y dice, pues si tienes algún vicio, si hay algún vicio en tu vida, el tabaco, el de la lotería, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, pues es la hora de usar el cuchillo y sacrificarlos. Pero no fue fácil, porque tuvo que atar al muchacho. Porque si no, el muchacho se bajaba del altar. Él sabía que le podía pasar eso. Una cosa es fe para sacrificar al hijo y otra cosa es tener fe para permanecer en el altar mientras baja el cuchillo. Hablamos de la fe de Abraham, pero Isaac tuvo que tener fe también, creyendo. Mi papá me dijo que Dios iba a proveer, Jehová Jireh, iba a proveer, pero había que tener fe de mantenerse allí. Aún así, Abraham lo ató. Una cosa es decir, Dios está en mi matrimonio, cuando se está de luna de miel, y otra cosa es cuando la luna no sale y se acaba la miel. Una cosa es permanecer en la iglesia cuando las cosas marchan hermoso, cuando está la primavera, cuando hay un calefactor en invierno, cuando cantan las canciones que a mí me gustan, cuando predican lo que a mí me gusta, cuando hacen todo como a mí me gusta. Pero entendamos que somos hijos de la casa, no somos siervos. Porque los siervos son vendidos, los esclavos transferidos. Pero los hijos permanecen para heredar en la casa. Yo estoy aquí porque soy hijo de la casa. Los hijos, aunque los botes por la puerta, se meten por la ventana. Y si los botas por la ventana, se meten por la chimenea. Y si los botas por la chimenea, se meten por la puerta de atrás. Porque es hijo de la casa. ¿O usted no le ha dado las llaves de la casa a sus hijos? Pues siempre pasa de que cuando tú te identificas con la casa, no importando las circunstancias, tú dices, yo pertenezco a la casa. Hay que tener más fe para permanecer mientras baja el cuchillo. Es fuerte sentir que te van a sacrificar y tú digas, no me voy a quitar, me voy a permanecer porque Dios tiene un propósito, porque Dios ha hablado y Dios va a tener este camino controlado en todo este proceso. Hay que tener fe y obedecer al Señor. Hacer el sacrificio era cortar la cabeza o degollar al animal, como lo vimos anteriormente, hasta desangrarlo, porque la vida está en la sangre. Por eso es que era necesario que ese proceso tuviera en las manos de un hombre y no de un niño. No le tengas miedo al cuchillo, porque después viene el fuego. Al siervo se le castiga, al hijo se le corrige. Al hijo le es dada la posibilidad de ver la gloria de Dios, de ver sus milagros, de ser parte de la oración al Señor. A los siervos no. ¿Sigues amando a tu pastor después de la corrección? Pero se escucha una voz de gran estruendo.
Abraham, Abraham, conozco que temes a Dios porque no me rehusasteis tu hijo. Temor a Dios no es miedo, sino respeto. El versículo 13 dice que había un carnero trabado en el zarzal. El zarzal es una mata de espinas. Estando a sus espaldas el carnero llegó ahí por la vía contraria. Mientras ellos subían por acá, yo me imagino el carnero subiendo por acá. Y subían un poquito por acá y iba el carnero por aquí. Me imagino que el Señor lo estaría llevando poco a poco poniéndole unos granitos. Ven acá, por aquí es que va la cosa. Y el ángel le ponía granito y el carnero iba solito ahí. Hasta que llegó a donde están las espinas y me imagino a Jesucristo con las espinas. Una corona de espinas. Y se trabó allí. Y ahí estaba puesto. Ya estaba la provisión. En la medida que obedeces y pasas por la prueba, por el desierto, no es fácil pasar por el desierto, por el dolor, no es fácil. Te lo digo yo. Y muchos aquí también lo dirán. La bendición te estará esperando por el otro lado. Dígame. Dígame o ayayay. De ti depende que el carnero aparezca en tu prueba. Porque debes obedecer. Lo que Dios tiene para ti ya lo tiene reservado. Solo debes obedecer. En el versículo 16 y 17 están las bendiciones. Están las bendiciones que Dios le dio. Le dijo a Abraham hermosas bendiciones. Y dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esa multiplicidad de las estrellas del cielo entran por Isaac. Pero después hace la acotación, y como la arena que está a la orilla del mar. Pues fíjense hasta dónde llegó extensiva la bendición a Ismael. Porque Dios, a pesar de nuestros errores, siempre nos bendice. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Las puertas es donde se comerciaba el dinero, las puertas era donde se hacían las ventas, las puertas eran la entrada a la ciudad. Pues le estaba diciendo, te voy a bendecir también económicamente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, de esa bendición que iba a llegar a todas las naciones, porque somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Al final Abraham bajó a donde estaban los siervos y se fueron. Obedeciendo aunque no entienda. Es complicado. No es fácil. No es fácil. Creo que la historia de Abraham nos señala mucho y nos enseña mucho de la forma en que uno debe actuar en fe en el Señor y que Dios tiene el control siempre de todas las cosas. Pues vimos al final que Abraham tuvo todo lo que se le prometió. Todo. Ven tu gloria, pero no conocen tu historia. No conocen los desiertos por los cuales tuviste que afrontar por fe. Por los desiertos, por los huertos, cuando no veías nada, no escuchabas ni la voz de Dios. Creyendo en la palabra profética, entendiendo que Dios tiene bendición para nuestras vidas, que tiene algo hermoso para nosotros. Hay muchas maneras en que Dios nos puede probar. Y el Señor hoy nos demanda eso. Hijo,
yo tengo control de todo. Yo tengo control de tu vida. Pues obedece aunque no entiendas lo que estás viviendo. Amén. Señor,